presidente de la IWF y presidente del Comité Técnico de la IWF. Niku, you are welcome. Bienvenidos, muchas gracias. El señor Joe Triolo, José Triolo, presidente del Comité Técnico de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. A continuación, presento a los tres expositores panelistas del día de hoy. Comencemos con doña Marisa Ortiz, de República Dominicana, árbitro clase 1. Nos acompaña también el señor Ítalo Baratini, miembro del Comité Técnico de la IWF, árbitro clase 1. Muy buenas tardes, Ítalo. Hola, Nos acompaña también el señor Gustavo Malgor, presidente de la Federación Argentina de Levantamiento de Pesas y primero vicepresidente de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, árbitro clase 1. Antes de darle la palabra al señor José Triolo, quien a su vez le pasará la palabra al señor Niku Blatt, permítame darles una indicación. Tienen ustedes abajo en la pantalla, a la mano derecha, la opción de señalar el idioma de preferencia, español o inglés. Una vez que señalen español o inglés, dan listo y ya están escuchando solamente en ese idioma. Puede hablar, por decir, el señor Blatt en inglés, lo van a escuchar en español. Before we begin, a short introduction. Antes de comenzar una pequeña introducción, pueden elegir el idioma. Okay, at the bottom of the screen, en la parte inferior del right, you will find an icon where you can choose English or Spanish. Inglés o español. Once you choose it, you will follow all the presentation in the language you choose. La presentación en el idioma selecto. Muy bien. Bueno, y entonces, sin más y agradeciéndole a todos los que nos acompañan el día de hoy, le voy a dar la palabra a nuestro gran amigo Joe Triolo. Joe tiene la palabra. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. Hola a todos los aficionados del levantamiento de pesas alrededor del mundo que ven al webinario de levantamiento de pesas. Nuestra labor es asistir a todos nuestros miembros, oficiales técnicos, atletas, en su meta de mejorar su conocimiento y que puedan ser el mejor que puedan ser. Aquí en la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas sentimos una gran comprensión en las normativas de la IWF. Es un gran ingrediente para llegar a esta meta. Espero que les guste el evento de hoy de forma educacional y que sea útil para ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Joe. Y ahora permíteme dar la palabra a nuestro amigo Niku Blatt. Niku, you have the floor. Thank you, José. Gracias, José. Muchas gracias. Y damas y caballeros, amigos, estoy muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Después de más de un mes, ¿cierto? Estamos juntos gracias a la tecnología, como ya nos estamos acostumbrando para juntarnos a través de la tecnología, porque esta es la situación alrededor del mundo. Pero de todas formas estoy muy contento de estar acá. Estoy muy contento de tener la oportunidad de conversar con todos nuestros amigos de Panamérica. Y que tenemos un segundo seminario para los oficiales técnicos y intentamos tratar de mantenernos en contacto a través de los oficiales técnicos de Panamérica, pero no solamente de Panamérica. Hoy en día hablamos solamente con personas que hablan en español, porque como seguimos, hacemos lo mismo alrededor del mundo con otros idiomas además. Entonces quiero darles la bienvenida a todos y les deseo mucha suerte. Muchas gracias nuevamente, José, y gracias a todos ustedes, a todos los participantes de este seminario.
Muchas gracias, Nico. Siempre un gusto tenerte entre nosotros. Gracias por todo el apoyo. Ahora, sin más, y agradeciéndole nuevamente a todos los que nos están acompañando esta tarde, le damos la palabra a Marisa Ortiz. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Nico, Triolo, y a todos los compañeros que están conectados en este momento. Quiero agradecerle infinitamente por la invitación a participar del taller. Me siento muy contenta compartir este escenario con el compañero Ítalo y Gustavo. A mí me corresponde la parte de lo que es el pesaje. El pesaje es un trabajo en conjunto que realiza el secretario de competencia y los árbitros. El pesaje inicia 2 horas antes de la competencia y los oficiales de turno deben de estar media hora antes en el área de pesaje. En la sala de pesaje, aquí tenemos lo que es el diagrama de la sala de pesaje, el cual está diseñado, debe de permitir que los árbitros, damas y hombres trabajen juntos. Igual deben de tener separadores de biombos, cortinas. Esto debe ser colocado apropiadamente donde el atleta que vaya a realizar el pesaje tenga privacidad. Y así el secretario que esté afuera, los demás árbitros, no puedan tener vista hacia adentro de cuando el atleta esté en el área de pesaje. Las condiciones, como lo dice la regla, deben de ser higiénicas y apropiada. Aquí ustedes pueden observar que tenemos lo que es la mesa, los separadores y la balanza. Los demás estarán en la sala de espera. Varones, los varones, damas, árbitros, más secretario de competencia. Las básculas oficiales deben ser electrónicas, con pantalla y salida impresa, con una capacidad de hasta de 200 kilogramos, con una precisión de 50 gramos máximo. Mínimo deben de tener en la competencia 3 básculas oficiales, una de prueba, una oficial, una de prueba y otra en el área de entrenamiento. Así que los atletas, que puedan tener los atletas la oportunidad de chequearse su peso corporal antes ya de ir a lo que sería la prueba final de su pesaje. Las básculas deben de estar certificadas no más de 3 meses antes del evento. Ya para Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos de la Juventud, estas deben de ser calibradas diariamente. Los elementos necesarios, ustedes podrán encontrarlo, ya es en la regulación 6.4, número 2, báscula oficial. Esta debe de estar en una área privada y protegida. En una área protegida. El Starlit a la vista de la entrada. Dígase que se puede colocar en la pared o en una puerta donde el oficial de equipo pueda observar el orden de llamado de su atleta. El listado de pesaje, tarjetas de los atletas, pases para los atletas, tarjeta para desafíos Chandler, pase para los oficiales de equipo de sala de calentamiento, material de oficina, número y sujetadores, 4 sujetadores por número, mesas y sillas. Deben haber en número suficiente. Y un recipiente para almacenar las acreditaciones de los atletas. Etiquetadas y numeradas para los oficiales de equipo, eso es opcional. Aquí tenemos lo que es el ejemplo del Starlit. El Starlit debe estar visible, como ya le estaba explicando, que debe de estar visible en la entrada de la sala del pesaje. De manera que los atletas o el oficial de equipo pueda conocer el orden de pesaje. Aquí, como ustedes podrán observar, tenemos todos los atletas,
el número de orden y el lote. Los cuales los atletas serán llamados por el orden siguiente. Entonces ya aquí tenemos lo que es la muestra de la lista de pesaje, donde el oficial de turno debe de revisar con mucha precaución lo que es la fecha de nacimiento, el nombre que esté correcto, bien escrito, que no le falte una letra. Es muy importante esto, que no le falte una letra, y de igual manera en la fecha de nacimiento que esté correcta, que tenga el día, el mes y el año. Aquí podemos observar que, como dice, que se debe de corregir en caso de que tenga una falta, y si existe algún error, de acuerdo al pasaporte o a la acreditación, solo para los juegos multideportivos. Se revisan las reglas de los 20 kilos, que es bastante importante lo que es la regla de los 20 kilos. Esto es un ejemplo. Si un atleta se inscribe con un total de 220 kilos, de un total de 220 kilos, en los primeros intentos del arranque y el envío debe ser mayor o igual a los 200 kilogramos. El secretario de competencia y los árbitros del área de pesaje son los que tienen que verificar y chequear para que se cumpla con estas reglas. Si los pesos iniciales no respetan la regla de los 20 kilos, cualquiera de los oficiales de turno debe informar al atleta o al oficial que esté de turno para que corrijan este error. Es un ejemplo. Si el primer intento en el arranque no cumple con la regla de los 20 kilos, entonces se le debe de informar al oficial, al oficial o al atleta para que se le debe de informar al oficial de atleta para que sea corregido, y esto ya deben de ser aumentado en el clean and jerk. En caso de que este atleta no quiera cumplir con la regla de los 20 kilos, entonces este atleta quedaría eliminado. Así que mucho hincapié con esto, porque es muy importante esto de la regla de los 20 kilos. Aquí también que completen el peso corporal y los primeros intentos, y el oficial ratifica la información. Aquí, como ustedes podrán observar, el oficial ratifica la información del peso corporal y los primeros intentos. Seguimos con la otra. Aquí está la tarjeta ya del atleta, que esto ya, aquí esta es la tarjeta que usa el Marshall, donde hay que confirmar y verificar la fecha de nacimiento, se escribe lo que es ya el peso corporal, igual, verificando la regla de los 20 kilos, se le solicita de igual manera al oficial de equipo que firme tanto lo que es el peso corporal como la primera salida, primer intento de arranque y de clean and jerk. Entonces, este oficial debe de firmarlo. Después que se finaliza ya lo que es el pesaje de todos los atletas, entonces se pasa a poner el número de salida de cada uno de los atletas. Pasamos a la otra diapositiva. Aquí tenemos lo que es la muestra de pase de calentamiento. En cada una de las sesiones debe de cambiar de color. Aquí tenemos el ejemplo a mano derecha, lo que es el largo adecuado para los controladores técnicos. Porque si ustedes pueden observar, si la cinta está muy larga, puede tener un accidente que se puede agarrar con los discos y que sea visible. La cinta tienen que tenerla, la acreditación de la tarjeta debe ser visible para que el controlador técnico pueda observar el nombre, la categoría
que está en ese momento. Aquí tenemos la muestra de los pases que cambia de color, como le explicaba. Entonces, tenemos la tarjeta de lo que es el challenge, desafío. Esta es hecha en papel duro, mínimo de 20 centímetros por 29 centímetros. Debe indicar challenge card, debe indicar el número de lote, el género, el peso corporal, categoría y grupo en las letras grandes elegibles a distancia. El color y el texto debe coincidir con los pases del atleta de grupo. Puede llevar los logros de la IWF, de la Federación Anfitriona, Comité Olímpico, sponsor, entre otros patrocinadores. Ustedes pueden observar que debe de tener la categoría y grupo. Aquí tenemos el ejemplo del tamaño del papel y el ejemplo de los grupos. Aquí tenemos la categoría de mujeres, 55 kilogramos, grupo A, que debe de ser el mismo color. Aquí tenemos los pases, aquí, como ustedes pueden observar, que es del mismo color del pase, es del color, la tarjeta es del mismo color del challenge card. El número que lleva el atleta, el número que le corresponde es mínimo de 100 centímetros cuadrados, máximo 150 centímetros cuadrados, con un fondo de texto de cualquier color, los cuales el número pueda ser visible claramente. El secretariado del pesaje está compuesto por secretario de competencia, árbitro de turnos, incluido el árbitro de reserva, el asistente de los secretarios secretaria de competencia, este es opcional, un oficial de pesaje, esto es opcional, el asistente de los oficiales del pesaje también es opcional. Pasamos a la siguiente. Los árbitros deben trabajar, los varones pueden trabajar en el pesaje de las damas, pero siempre y cuando haya una árbitro femenina que esté presente para que ésta pueda acompañar al atleta a verificar su peso corporal. El secretario de competencia es quien asigna las tareas a cada uno de los oficiales de turno que van a realizar durante el pesaje. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos los separadores, donde va a estar ubicada la balanza, donde el atleta va a poder verificar su peso corporal. El oficial de equipo puede acompañar al atleta a verificar su peso corporal, siempre y cuando sea del mismo género. Aquí tenemos el secretario verifica el pasaporte y completa la tarjeta de los atletas. El secretario, recordamos que deben de verificar muy bien los nombres, la fecha de nacimiento del atleta y de igual manera verificar el país de este atleta. Entonces el árbitro llena lo que es la lista del pesaje y verifica la regla de los 20 kilogramos. La distribución de los pases de los atletas se llama la distribución de los pases de los atletas y calentamiento, los números de pines. Entonces ya aquí entramos lo que es el procedimiento del pesaje. Bastante importante lo que es el procedimiento del pesaje. A los atletas se le llama 1 a 1 de acuerdo al start lead. Si un atleta no está presente a la hora de su llamado, este atleta pasaría ya a lo que sería a la final. Más adelante le vamos a presentar lo que es la gráfica, el ejemplo de este procedimiento, de que este atleta pasaría a la final. También, si hay dos atletas del mismo país
Esto no deben de pasar juntos, cada uno deben de esperar su turno, su número de sorteo para poder ingresar a lo que es al área ya de pesaje. Se revisa el rostro de los atletas comparándolo con el pasaporte, la acreditación de él o ella para que vaya a la báscula de una vez verificado. Así que es recomendable que el árbitro observe bien el rostro del atleta antes de ir a lo que es ya entrar a verificar su peso corporal. Luego, el árbitro le pide al atleta que se quite la ropa para que realice lo que es el pesaje. Más adelante le vamos a estar hablando qué tipo de ropa debe de usar el atleta para el pesaje. Revise el nombre completo de los atletas, la fecha de nacimiento según su pasaporte y acreditación. Entonces pasa a pesaje, escribe el peso corporal en la tarjeta del atleta y se le solicita al oficial del equipo que anote el primer intento de arranque y envión. Y vuelve otra vez que se verifique lo que son las reglas de los 20 kilogramos. En esto se hace mucho hincapié en este caso porque es muy importante esto de las reglas ya de los 20 kilogramos que ya lo estuvimos hablando cuando iniciamos esta charla. Se le solicita la firma del peso corporal y los primeros intentos del arranque y el envión al oficial de equipo. Aquí se escribe lo que es el peso corporal, primeros intentos en la lista de pesaje. Se le entrega los pases de la sala de calentamiento y al atleta, el número y el número de pines de seguridad. Aquí hace mucho hincapié en lo que es la entrega de los números. Al final ya de lo que es el pesaje, los oficiales técnicos de turno completan los números de salida, la lista de pesaje y la tarjeta del atleta. Todos los oficiales técnicos de turno comparan los números de salida, el peso, primer intento, anotado en la lista de pesaje de tarjeta del atleta y pedazos de papel impreso o manuscrito para el control del pesaje. Todos los oficiales técnicos de turno firman la lista de pesaje. Ya esto es también algo importante porque si pasa algún error o una confusión, ahí se confirma quiénes árbitros, cuáles oficiales técnicos estuvieron presentes durante el pesaje de esta categoría. Si hay algún número no distribuido, los oficiales técnicos de turno anotarán el país, el comité olímpico, el nombre del atleta en la parte posterior de cada número. Y se organiza la distribución. Esto lo puede hacer cualquier árbitro de turno o los contralores técnicos que le va a corresponder, que estaría de turno en esta categoría o en este grupo. El secretario de competencia entrega la lista de pesaje y las tarjetas de los atletas al operador de computadora. En competencias combinadas de diferentes categorías y grupos de edades, los atletas deben primero ser sorteados por categoría y peso corporal, dentro de la categoría por número de lote. El orden de los números siguen esta secuencia. La secuencia de categorías de peso corporal es 49, 55, 61, 67, 73, 89, 96, 102 más 102, 109 más 109 kilogramos. De mujeres, 40, 45, 49, 55, 64, 71, 76, 81 más 81, 87 más 87 kilogramos. Toda esta categoría que ustedes ven aquí es la secuencia de categoría de los diferentes eventos, Sub-17, Juegos Olímpicos de la Juventud y las categorías de mayores. Aquí entramos en la parte que esta parte sí hay que ser bien cuidadoso, como nos dice aquí. Aquí tenemos el ejemplo, este es el orden de llamado.
Entonces, aquí tenemos lo que es las categorías combinadas. Empezamos a hacer el llamado. El atleta A de la 49 realizó su pesaje. Entonces, el B no pudo hacer la 49. Entonces, este atleta que no pudo hacer el peso, puede entrar cuantas veces guste. El atleta que no pueda realizar, que esté por debajo, por encima del peso que fue inscrito oficialmente por su país, y en este momento no pudo dar el peso, puede entrar cuantas veces sea necesaria hasta que pueda cumplir con la categoría corporal en la cual fue inscrita. Entonces, eso quiere decir que puede entrar cuantas veces quiera durante lo que le quede el tiempo del pesaje. Esto quiere decir que si finalizó el pesaje y él no hizo el peso, lamentablemente quedaría fuera de lo que es la competencia. Entonces, seguimos aquí con el ejemplo. Y aquí está cuando un atleta es llamado y está ausente para él en ese momento que se le llama, el atleta no está presente, entonces este atleta pasaría ya a final, porque como podemos verlo, entonces el C no estuvo ausente, entonces este pasaría al final. Podemos observarlo aquí en la gráfica, que él pasaría ya al último llamado para que realice su verificación del final, para que verifique su peso corporal. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la 49 y la 55. Entonces, para iniciar con el peso de la categoría 55, hacemos lo siguiente, terminamos con la 49 y luego vamos con la 55. En caso de que el atleta no esté presente, como lo dice aquí, que no estuvo presente, que el C no estuvo presente durante el llamado, entonces se continúa con la categoría siguiente, que sería la 55. Como dice aquí, el orden es diferente. Enter no pudo hacer el peso y estuvo ausente. Exactamente, es diferente. ¿Por qué? Una cosa es que esté ausente y otro es que no dé el peso. El que está ausente, ese pasa al final, pero el que no pudo dar el peso, puede entrar cuantas veces quiera durante lo que le quede el tiempo del pesaje. Recordando que el pesaje tiene 1 hora de duración. Esto es importante para corregir, que debemos de corregirlo en lo que es la lista del pesaje, que ya estuvo hablando, la fecha de nacimiento, que compararla cuidadosamente, porque a veces se escribe una fecha, nos envían una fecha en una inscripción y en su pasaporte tiene otra fecha de nacimiento. Y que es muy importante esto de la fecha de nacimiento. Y es muy importante la fecha de nacimiento porque esta nos permite saber a qué grupo de edad pertenece este atleta. Se debe corregir si hay algún error, omisiones, ya lo hablamos eso, se requiere el nombre completo. Un ejemplo, aquí tenemos el apellido, va en mayúscula, y el nombre, la primera letra va en mayúscula. Entonces tenemos un ejemplo aquí, apellido de seguido, el nombre, Sánchez Pedro, Junior Antonio. Entonces ustedes pueden ver un ejemplo aquí de cómo debe ser escrito el nombre y el apellido de cada uno de los atletas. Igual la fecha de nacimiento, bueno, aquí podemos distinguir datos para verificar el grupo de edad escrito, el día, el mes y el año, que es bastante importante porque hay muchos atletas juveniles que compiten en competencias mayores. Durante el pesaje. Aquí cuando inicié, le estuve hablando un poquito de lo que debe portar el atleta durante el pesaje. El atleta debe de pesarse completamente desnudo o en ropa interior. Una de las dos, o desnudo o ropa interior. No se permite unitardo, short, t-shirt,
No debe usar calcetines o media, como le llaman en otros países. Los atletas tienen derecho a usar joyas, ajustadores de cabello, atuendo religioso para la cabeza, pero no pueden portar relojes. A veces llegan atletas que tienen relojes y usted le ordena amablemente que por favor se retire el reloj. El árbitro, el oficial de turno que está en ese momento tampoco debe de tocar el atleta en ninguna parte de su cuerpo para que el atleta no se sienta incómodo. Entonces, usted lo que le dice, por favor, amablemente, retírese ya sea los calcetines, ya sea el uniforme, el unitario, el short que lleve puesto, para que entonces él pueda verificar su peso corporal. Pesaje de los atletas con prótesis. Estos atletas deben de pesarse con las prótesis porque forma parte de su cuerpo, peso corporal más cuerpo más prótesis. Las prótesis no deben ser energizadas ni ser capaces de almacenar energía que puede ser durante los levantamientos. Entonces, un momentito. Igual, aquí con lo de la prótesis, usted como oficial de turno le dice, si él en caso quiera aquí retirársela, usted le dice que no, que debe de usarla porque es parte de su cuerpo. Aquí, este tema es bien importante, lo que es el tema de los pases, porque muchos entrenadores, y igual algunos de nosotros árbitros nos hacemos una pregunta, ¿cuántos pases es que se le debe de entregar al oficial de equipo? Aquí lo tenemos claro y que están escritas en las reglas. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer cumplir lo que está escrita en las reglas y las regulaciones. Un atleta, 3 pases. 2 atletas, 4 pases. Atleta adicional, 2 pases por atleta para categorías, eventos combinados. Aquí ustedes pueden ver que el atleta adicional, 2 pases para categoría de eventos combinados. El primer atleta, 3 pases. Segundo atleta, 1 pase. Tercer atleta, 2 pases. Y cuarto atleta, 2 pases. Estos pases son para oficiales de equipo, entrenador, gerente, doctor, masajista, intérprete, etcétera. Si se requiere entregar un pase al atleta, ya eso es opcional. Pero estos pases son especialmente para lo que están encargados los oficiales de equipo, totalmente para los oficiales de equipo. Aquí están, la distribución de los números. También está bastante importante para la distribución. Para la distribución de los números. Entonces tenemos lo que es la distribución de los números. El pesaje, por ejemplo, empezamos el pesaje a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Se hace el llamado. Se realiza el llamado. Empezamos con el atleta A. El atleta B está presente. Se les puede entregar el número. Al B se le puede entregar y al C. Pero ¿qué pasa? El D no está presente. Entonces, ahí debemos de no entregar número. Entonces, el E sí está presente. Este debe de esperar que el D se haya pesado, pero hay algo, el F no ha aparecido. El F no ha aparecido. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ya para continuar con la entrega de los números, debemos esperar que el GCPS, que ya finaliza, ya termina lo que es ya la lista de pesaje de los atletas. Este debe de esperar hasta que el D y el F se hayan pesado o que termine el pesaje. Y lo más recomendable es que el pesaje haya terminado para hacer la distribución del resto de números. Entonces, estos números deben ser entregados 30 minutos antes de comenzar la presentación de los atletas en la sala de calentamiento.
Esto pueden pedirle ayuda al al controlador técnico. Ustedes le pueden pedir ayuda para entregar estos números. De igual manera, como decían para la tarjeta, para que hay que colocarle el nombre y el país al que pertenece este atleta para hacer entrega de los números. Esto es importante también, porque muchas veces nos pregunta el oficial de equipo, de qué lado va el número. Entonces, el lado depende del diagrama del área de competencia. Y la sala de calentamiento está en el lado, como podemos ver, el lado izquierdo. Entonces, el número va del lado izquierdo. La mesa este número va dependiendo en qué lugar está la mesa de la administración de competencia. La sala de calentamiento, como ustedes podrán ver, está al lado derecho. Entonces, el número va del lado derecho. El número donde el locutor, el speaker, pueda ver el número del atleta, y de igual manera puede ver los árbitros y el jurado. Es bastante importante porque a veces hay muchos atletas y casi nunca sabemos por nombre. Entonces es recomendable que se vea el número, que ese número se pueda ver bien claro. Entonces, hasta aquí es mi presentación, esperando que le haya gustado y que de esto puedan sacar lo mejor. Y recordándole algo, que después que terminan el pesaje, junto con el secretario de competencia y los árbitros, se hace la distribución de lo que son las plataformas. Entonces, con el listado ya terminado de lo que es el pesaje, entonces se hace la distribución de lo que es la plataforma para cada uno de los atletas. Un ejemplo es, por ejemplo, si tenemos dos atletas del mismo país, eso va a depender también de la cantidad de plataforma que haya en la sala de calentamiento. Si hay dos atletas del mismo país y tienen número diferente, entonces lo que se hace es que si República Dominicana tiene un atleta en el tiene el número 1 y tiene el número 4. Entonces, lo que se le hace es que se unifican. Se le da la plataforma 1 y la número 2. Para mejor desenvolvimiento de la competencia y que los oficiales tengan un mejor desenvolvimiento de competencia, porque a veces también no llevan lo suficiente oficiales de equipo y así pueden ellos calentar el atleta juntos. Entonces, nada, muchas gracias. Cualquier pregunta pueden escribir al correo de la Panamericana y con gusto se le va a responder. Muchas gracias y que pasen buenas tardes. Muchas gracias, Maritza. Y para continuar, vamos a darle la palabra a nuestro amigo Ítalo Baratini para el siguiente tema del día de hoy. Ítalo, tienes la palabra. Gracias, José. Vamos a proyectar. Bien, el tema que vamos a desarrollar a continuación es el tema de los árbitros. Los árbitros, como dice ahí en el inicio de la presentación, tienen la tarea de adjudicar los levantamientos, por lo tanto tienen una responsabilidad directa sobre el resultado de la competencia, y eso lo hace que su labor sea muy delicada, y por lo tanto la actitud principal que deben tener, tal como se dice ahí, es estar sumamente concentrado. Es un papel fundamental y por favor no lo olviden nunca, que el estar concentrado es un factor primordial para llevar un buen arbitraje. Para los eventos IWF, el grupo de los árbitros considera un árbitro central, 2 árbitros laterales y un árbitro de reserva. Los árbitros de cada grupo deben rotar en las posiciones y en cada grupo debe haber 2 hombres y 2 mujeres. La verdad es que es
bien importante tener en cuenta esta situación, y a pesar que hay competencias menores donde a veces cuesta tener. Pero es muy importante por tener el árbitro de reserva por alguna situación adicional que se pueda producir, y en el caso de tener 2 hombres y 2 mujeres favorece el pesaje, ya que en cualquiera de los 2 casos, sean varones o sean damas, siempre van a haber 2 damas que pueden pesar o 2 varones que pueden pesar a los varones. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, y cuando se arman los grupos de árbitros en competencias importantes, se debe considerar de esta manera. Importante, antes de cada intento, en el caso de los referees, revisar y asegurarse de que el peso anunciado por el locutor esté correctamente cargado en la barra. El ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, el locutor acaba de anunciar 137 kilos y los cargadores comienzan a cargar la barra, pero ¿qué ocurre? Que hay un error ahí con un disco, ¿cierto? El disco azul de 2 kilos no corresponde, por lo tanto, cualquiera de los árbitros debe avisar a los cargadores que se debe corregir y se debe considerar el disco verde. Ahora, en este caso hay que tener, obviamente, hacerlo en forma lo más discreta posible y no atropellándose un árbitro con otro, como quien va a ser el primero en avisar que existe una incorrección. Debe tenerse en cuenta siempre el espectáculo, y estas cosas deben quedar en segundo lugar respecto de lo que mira el público. Hay que hacer una señal clara a los cargadores, como dice acá, no dudar, no esperar, no quedarse dormido, sino que estar siempre atento, porque esto ayuda al desarrollo más rápido de la competencia. Y tenemos que tomar en cuenta que el tiempo es oro. En nuestro deporte una de las cosas complicadas es lo largo excesivo de las competencias, por lo tanto todo lo que sea disminuir tiempo es importante, y en este caso los árbitros pueden cooperar si están atentos a corregir estos errores en el momento apropiado. Otra situación que se puede dar es que la barra no se encuentre en el centro de la plataforma. En este caso, el árbitro central es obviamente el que tiene la mejor visual, y es normalmente el que solicita a los cargadores moverla al centro. Pero como ya está dicho, la responsabilidad del conjunto de los árbitros, por lo tanto cualquiera podría hacer presente esta situación. Una situación muy relevante sobre la cual hay que actuar rápido y no siempre es tan evidente, es cuando existe sangre en la barra fruto de alguna herida del deportista que está compitiendo o el que acaba de competir. Muchas veces no es tan visible, entonces si alguno de los árbitros tiene una mejor visual o logra ver que existe este problema, inmediatamente tiene que solicitarle a los cargadores hacer limpiar la barra para evitar que se produzca algún tipo de contagio, de infección o algún problema con respecto a la sangre que está depositada ahí. En caso que los cargadores no entiendan, muchas veces el idioma juega en contra, hacerlo presente al controlador técnico en primer lugar, o si tampoco es posible eso, al jurado. En cualquier caso, hay que tener presente siempre que hay diferentes formas de hacerse entender, y que toda la gente que está participando en un evento de este tipo tiene algún grado de conocimiento y un grado de compromiso con lo que está haciendo. Por lo tanto, si los cargadores tienen algún problema con el idioma, no quiere decir que no puedan entenderlo con algún tipo de gesto. Y hay que hacer algún gesto que sea evidente, insisto, para los cargadores, ojalá no para el público, porque muchas veces esto genera un impacto negativo desde el punto de vista estético, pero sí hacérselo presente. Para esto también es bueno tener saber de antemano qué situación se puede dar, en el sentido de que si uno está bien concentrado, como dice en un principio, uno se da cuenta si los cargadores entienden rápido, si no entienden tan rápido, si el idioma les complica, etcétera, para poder actuar en consecuencia. Movimientos incorrectos en todos los movimientos. Aquí tenemos una lista relativamente larga y la vamos a revisar.
En primer lugar, lo que nosotros llamamos jalar colgante, ¿cierto? Levantar, hacer una detención y continuar desde ese punto el resto del movimiento. Tocar la plataforma con cualquier parte del cuerpo, diferente de los pies, normalmente, o lo más frecuente en estos casos, ¿cierto? Es que una rodilla se vaya al piso, en ese caso el movimiento es nulo. Detenerse durante la extensión de los brazos, evidentemente es uno de los temas más complicados de determinar y de las fallas más frecuentes a las cuales debemos estar atentos, que vamos a dedicar un poquito más adelante. La terminación en fuerza, que también tiene relación con lo mismo, que se refiere a cuando se sigue empujando mientras los pies ya toman su posición definitiva. Flectar y extender los codos durante la recuperación, lo que nosotros llamamos cuando se destraban los codos, que es una situación que a veces es un poco difícil de determinar, pero que es en general más evidente que las detenciones. Porque una posición ya tomada y que se flecta el brazo se evidencia con mayor facilidad. Abandonar la plataforma de competencia o tocar el área fuera de ella. Este otro tema también que hay que considerar, teniendo en cuenta, sí, que esto significa tocar el área fuera de la plataforma. Si uno queda en el borde de la plataforma, con los pies en el aire hacia afuera, pero sin tocar el espacio exterior, el movimiento no tiene por qué darse nulo. Es solamente cuando uno toca definitivamente un lugar externo. Dejar caer la barra por encima de los hombros. Cierto reglamento dice que la barra se puede dejar caer a partir del nivel de los hombros. Si es que se deja de caer desde más arriba, evidentemente es un movimiento nulo. Fallar en reponer la barra completamente en la plataforma de competencia, por muy bien que haya sido un movimiento muy válido, muy espectacular, si en el momento de bajar la barra esta no queda sobre la plataforma, cae fuera o se desplaza inmediatamente fuera, el movimiento se convierte en movimiento nulo. No iniciar el movimiento de frente al árbitro central, una situación, la verdad, bastante inusual, pero que el reglamento lo considera. El movimiento, no podría un deportista iniciar un movimiento con la vista puesta hacia un costado o hacia el lado de atrás de la plataforma, debe hacerlo siempre hacia el frente, que es precisamente donde está el árbitro central. Liberar la barra antes de terminar el movimiento, como se explica más adelante, hay bastante detalle respecto de cuándo se termina un movimiento y en qué condiciones se termina. Eso también es nulo. Aquí es importante explicar, y vamos a verlo con más detalle más adelante, que el deportista tiene la responsabilidad de cumplir con el término del movimiento. No es responsabilidad del árbitro si el deportista nunca consigue la posición que el reglamento lo obliga para dar por terminado el movimiento. Eso es importante y, como les digo, más adelante lo vamos a ver más en detalle. Y el último punto, tocar la barra con el calzado. En este caso, la traducción ahí es la barra, pero se refiere a la palanqueta completa, incluyendo los discos, los topes, todo lo que lleva involucrado la barra. Esto tiene dos acepciones, una de tipo higiénico, ¿cierto? De no apoyar un elemento que eventualmente está sucio, como el calzado con la barra, y lo otro con un tema de respeto hacia el elemento que es en el fondo parte esencial de nuestro deporte. Movimientos incorrectos específicos. En el arranque, hacer alguna pausa al levantar la barra, ¿cierto? El reglamento dice que la barra se levanta en un movimiento continuo hasta la total extensión de los brazos. Por lo tanto, evidentemente hay cambios de velocidad, pero no hay detenciones en el trayecto. Y si lo hay, el movimiento es incorrecto. En el clean, descansar o apoyar la barra en el pecho en un punto intermedio antes de la posición final en los hombros. Esto es un movimiento que es bastante
poco frecuente el día de hoy, era un movimiento antiguo cuando se levantaba más a fuerza, pero que eventualmente también se puede producir y hay que ser claro en hacerlo presente cuando corresponde y dar el rojo que corresponde. Tocar los muslos o las rodillas con los codos o los brazos. Este también es una situación que el reglamento lo mantiene como nulo, que es bastante delicada desde el punto de vista que es difícil de determinar muchas veces, porque en la visual de los árbitros queda escondida muchas veces la posición, porque quedan los codos entre medio de las rodillas y por lo tanto no se alcanza a ver si toca o no toca, porque el movimiento es rápido y hay poca posibilidad de determinarlo. Sin embargo, hay que estar atento a ello y en el caso de que uno vea que efectivamente esto ocurre, debe dar el rojo correspondiente. Como se explica más adelante, en el caso de ver un movimiento incorrecto, el rojo hay que darlo en forma inmediata y no esperar al término del movimiento. En el caso del jerk, cualquier intento aparente de jerk no completado, incluyendo la genuflexión del cuerpo o la flexión de las rodillas. En este caso, no debe confundirse con el movimiento para liberar la presión de la barra que incomode la respiración en el momento de la cargada, con un intento de jerk. En ese sentido, aquí hay un tema de experiencia, de visualizar en qué caso es precisamente una corrección de la posición de la barra y en qué situación es efectivamente un intento de jerk. Y el segundo aspecto que aparece aquí del jerk también necesita un análisis del punto de vista del árbitro de qué efectivamente está ocurriendo, porque lo que dice claramente el artículo es cualquier oscilación deliberada de la barra para obtener ventaja. No está penado en este caso la oscilación de la barra cuando ella obedezca a una condición natural, sobre todo cuando son pesos muy elevados y que la barra es difícil que quede en una posición de absoluta inmovilidad. Queda algún grado de oscilación, pero ahí hay que tener presente si es el deportista que lo está haciendo en forma deliberada para sacar ventaja o es sencillamente una situación que por el peso que se está moviendo es imposible de que no esté presente. Definiciones, esto es importante ir a la definición de cómo está en el reglamento. Jalar colgante es detener el movimiento ascendente de la barra durante el jalón. Creo que está bastante claro, cualquier detención en el movimiento mientras la barra va subiendo significa que se está jalando colgante y por lo tanto penalizado. Terminación a fuerza, continuar la extensión de los brazos después de que él o la atleta ha llegado al punto más bajo de su posición de cuclillas o tijera, tanto en el arranque como en el jerk. La forma de diferenciarlo es que continúa el movimiento a pesar de que en el fondo los pies ya han llegado a una posición final. Esto ya lo habíamos mencionado. Si usted observa una falta o movimiento incorrecto, presione rojo inmediatamente después del movimiento incorrecto. En cualquiera de los casos que hemos nombrado, hay que hacerlo así. No es necesario esperar al término del movimiento. Es más, no es conveniente esperar al término del movimiento, ya que eso lleva a confusión, lleva al deportista a un esfuerzo extra cuando ya, si falló el clean y el movimiento es nulo, no tiene ningún sentido que tenga que hacer el esfuerzo del jerk para que después al final del movimiento le digamos que todo su movimiento ha sido nulo. Entonces, en ese sentido, hay que tomar la determinación inmediatamente y no esperar hasta el final para no perjudicar al deportista. La oscilación, el reglamento dice que el atleta debe estar inmóvil antes de empezar el jerk. El atleta. Entonces, aquí tenemos una situación, por ejemplo, en que el atleta puede estar sacudiendo los brazos o los hombros o hacer flexiones leves de rodillas.
efectivamente eso es contradictorio con lo que dice el reglamento respecto de la inmovilidad. Estos movimientos en general son bastante poco perceptibles y por lo tanto requieren un grado de agudeza del árbitro para detectarlo. Y como ya está dicho, la oscilación es diferente a la flexión natural de la barra, por eso que aquí se refiere al deportista. La barra puede tener algún grado de vibración, depende el peso que tenga, pero el deportista no tiene que estar haciendo esfuerzo para que esa vibración le dé alguna ventaja. Si el atleta está inmóvil, por supuesto, no hay problema. Posiciones incorrectas. La extensión desigual o incompleta de los brazos al final del levantamiento. Este es un caso de movimiento nulo. El reglamento dice bien claro que hay que llegar hasta que la extensión sea pareja. Lo que conversamos hace un momento, fallar en terminar con los pies y la barra en línea y paralelos al plano del tronco. Cierto reglamento dice que el movimiento termina y ahí los árbitros dan el baje cuando los pies y la barra están en línea y paralelos al plano del tronco. Mientras no se cumple esa condición, los árbitros no dan baje. Y si el deportista baja sin que le haya dado el baje, el movimiento es nulo. Fallar en extender completamente las rodillas al terminar el levantamiento. Este es un tema que hay que tener cierto grado de preocupación también, porque uno normalmente lo que más le preocupa es la extensión de los brazos y fija toda su atención en ese punto, pero el reglamento dice que las rodillas también deben estar completamente extendidas. Por lo tanto, si hay una posición en que el deportista puede estar con los brazos extendidos, pero con las rodillas flectadas, ese movimiento no está aún terminado. Si el deportista baja la barra desde esta posición incompleta, el movimiento es nulo. Y como se había dicho anteriormente, el deportista tiene que saber que tiene que cumplir con esa condición. Por lo tanto, si el deportista no la cumple, el árbitro está obligado a hacer cumplir el reglamento, por lo tanto, determinando que el movimiento es nulo. Durante la ejecución del movimiento, los árbitros tienen que mirar cuidadosamente, ahí volvemos al principio, cuando decíamos que hay que estar 100% concentrado, hasta que el atleta o el deportista quede inmóvil en todas las partes del cuerpo. Los brazos y las piernas completamente extendidos, los pies y la barra en línea y paralelos al plano del tronco. La recomendación es esperar hasta que esta posición se cumpla. Evidentemente en una competencia siempre hay presiones, los técnicos presionan, depende de la categoría del deportista, el público muchas veces presiona porque piensa que el árbitro está siendo injusto o está siendo exagerado con no dar el baje cuando evidentemente el deportista ya terminó su magnífico levantamiento. Pero si el deportista no ha cumplido con lo que dice el reglamento, el árbitro lo que tiene que hacer es hacer cumplir el reglamento. Por lo tanto, debe esperar hasta el final que el deportista efectivamente cumpla con esta condición. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Vemos que los codos están ok, pero vemos que las rodillas no. Entonces, lo que acabo de explicar, uno se fija normalmente en los codos y si no se fija bien, eventualmente podría dar un baje porque ve que los codos están efectivamente bien extendidos. Pero en este caso, las rodillas no están extendidas y por lo tanto no está el deportista cumpliendo con el reglamento para que se le dé el baje. Respecto de los pies y barras en línea, en este caso, bueno, está la pregunta ahí, pero si uno mira la imagen es evidente que hay una incorrección, ¿cierto? Que los pies no están efectivamente en una línea. Entonces, volvemos a lo mismo, efectivamente hay que esperar hasta que los pies estén en línea. Aunque esté el gimnasio viniéndose abajo con los gritos del público, el árbitro debe esperar a que se cumpla el reglamento. Otra situación,
En este caso, obviamente se está exagerando, pero cosas parecidas a estas se dan. El cuerpo cierto está rotado, por lo tanto no se está cumpliendo tampoco con la condición que dice el reglamento. No está paralelo, y por lo tanto, mientras no se cumple, no se da el baje. ¿Qué situaciones se dan normalmente como más comunes? Bueno, las dos que están ahí. O el deportista se está rotando o el deportista está aún caminando. Por lo tanto, mientras el deportista no esté absolutamente inmóvil, no se puede dar el baje. Por otro lado, así como hicimos mucho énfasis en el tema de dar de esperar que el deportista cumpla la condición para dar el baje, apenas el deportista cumple con la condición se debe dar blanco. En este caso, el error del árbitro es esperar más allá cuando el deportista ya cumplió con su condición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el sistema de luces en este caso? Si un árbitro no ha presionado, perdón, cuando dos árbitros dan fallos idénticos, el sistema electrónico activa la señal de baje. Por lo tanto, en ese caso no se genera mayor discusión. Pero si un árbitro no ha presionado ningún botón, pero uno ha presionado blanco y el otro rojo, el sistema de luces no dará la señal de baje. En este caso, el árbitro que no ha dado todavía su fallo recibirá en su sistema un sonido o una vibración o ambos, pidiéndole que apure su decisión. Una vez más, se recalca que el completar los movimientos es responsabilidad del atleta, por lo tanto no se le puede achacar a los árbitros si están exigiendo el cumplimiento del reglamento. Aunque los otros dos árbitros presionen blanco, si el atleta no ha alcanzado la posición final y el atleta baja la barra, usted debe presionar rojo. Aquí la decisión de los árbitros es individual, siempre es individual, por lo tanto, si los otros dos árbitros pensaron de que era válido que el deportista bajara la barra, pero usted piensa que todavía no estaba completado el movimiento, usted debe presionar rojo. Y en este caso se puede dar que si los miembros del jurado están de acuerdo con respecto a su posición de que el deportista todavía no había cumplido 100% con su obligación, el jurado puede revertir la decisión de los árbitros pasando de blanco a rojo. Por lo tanto, está una responsabilidad de los técnicos de que deben enseñar a los deportistas para que cumplan con el reglamento y no estén esperando que los árbitros incumplan su función, que es de hacer cumplir a su vez el reglamento. Y se reitera lo mismo que, por supuesto, si el deportista, no se trata aquí de perjudicar a los deportistas, si el deportista logra su posición, evidentemente se debe presionar inmediatamente blanco. Si el atleta no escucha o no advierte la señal de baje, el árbitro central hace una señal audible y visible de baje. Ojo que en este caso es si el atleta no ha advertido la señal de baje, la señal se ha producido, pero el atleta no la ha advertido. En ese caso, el árbitro central, en el fondo, le informa al deportista que, visto que no ha escuchado porque hay mucho ruido, porque hay alguna situación que le impide hacerlo, que ya está habilitado para bajar. Por ejemplo, cuando hay audiencias muy concurridas. Sin embargo, y por eso lo enfatizaba en la lámina anterior, cuando hay un sistema electrónico de arbitraje, el árbitro central no debe dar manualmente la señal hasta que la señal de baje electrónica se ha activado, porque en este caso la señal de baje es una señal que corresponde a la opinión de más de un árbitro. Veíamos en la lámina anterior que cuando dos árbitros votaban en forma idéntica se generaba el baje. Por lo tanto, aquí no puede atribuirse el árbitro central la responsabilidad de dar el baje.
más adelante me parece que hay una lámina que se explica qué ocurre en ese caso. Los árbitros pueden moverse, efectivamente, si el atleta por alguna razón se ha girado, se ha desplazado hacia un sector en que la vista del árbitro le resulta incómoda, le resulta impropia para poder dar un fallo como corresponde, el árbitro se puede desplazar de manera de visualizar que efectivamente la situación está ocurriendo como él la ve. En este caso, lo que se recomienda es llevar las banderas. Por ejemplo, en el caso que el deportista se esté girando. Si el sistema de luces falla durante el levantamiento, el árbitro central busca la confirmación de los árbitros laterales. Habíamos dicho hace un par de láminas antes que el árbitro central podía avisarle al deportista, darle la señal de baje cuando el deportista no la escuchó o no la vio, pero no atribuirse la facultad de dar por sí mismo el baje. En este caso, cuando el sistema de luces falla, en este caso sí hay que hacer algo, porque efectivamente no se puede prolongar indefinidamente el deportista con la pesa arriba. Pero en este caso lo que debe hacer es el árbitro central buscar la cooperación de los árbitros laterales para verificar si el movimiento es válido o nulo, si el movimiento terminó y por lo tanto en este caso, la decisión de dar el baje vuelve a ser colectiva y no una decisión arbitrariamente individual, como sería en el caso de que el árbitro central lo hiciera de motu propio. Y bueno, luego de ese consenso, evidentemente este consenso tiene que ser en segundos, tiene que ser muy rápido porque el deportista no puede estar eternamente esperando. El árbitro da la señal visible y audible de baje en forma manual. Los árbitros deben presionar rojo ante cualquier intento no terminado en que la barra ha pasado a la altura de las rodillas. Este es un límite importante. Movimiento se considera ya como tal una vez que pasa la altura de las rodillas. Por lo tanto, si pasó el nivel de las rodillas, el movimiento o se completa o termina siendo nulo, pero el deportista no puede en ese caso bajar la barra y reiniciar el movimiento como si partiera de cero. En el caso de que el deportista no haya sobrepasado el nivel de las rodillas, en este caso el deportista no ha hecho desde el punto de vista reglamentario aún el movimiento, por lo tanto tiene la posibilidad de hacerlo en la medida que el tiempo se lo permita. Por supuesto, en este caso hay que estar atento al reloj también porque puede que el tiempo se le acabe entre los movimientos que no ha terminado. Hay situaciones en que los árbitros pueden cambiar o tienen la necesidad de cambiar su decisión de válido a nulo. En ese caso, por ejemplo, cuando la barra baja por detrás del cuerpo del deportista, que es algo a nivel internacional poco común, pero este es mucho más común, que es que el deportista suelte la barra de sobre la altura de los hombros, faltando evidentemente el reglamento. O que sencillamente al bajar la barra no la reponga directamente sobre la plataforma y por lo tanto también es causar de nulo. Como estos eventos se dan después de que el árbitro ya ha eventualmente fallado el movimiento, para efectos que se produzca la acción del baje, el árbitro tiene la posibilidad de cambiar su fallo de blanco a rojo, perdón. Y eso se da en los 3 segundos siguientes de la emisión del fallo por los 3 árbitros. Si hay problemas con el sistema, eventualmente se puede cambiar también avisando con la bandera.
Y eso sería por mi parte la presentación. Muchas gracias, Ítalo. Agradecido por tu presentación. Nos acompaña nuestro buen amigo William Peña, secretario general de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas y presidente de la Federación Colombiana. Buenas tardes, William. Vamos ahora a continuar con la presentación de nuestro buen amigo Gustavo Amalgor, que tendrá el último tema de la tarde. Con posterioridad a él, tomará la palabra nuestro secretario general, don William Peña. Gustavo tiene la palabra. Muy bien, muy buenas tardes a todos los compañeros. Vamos a tratar de ser claros, breves, y con esta función que me permito a título personal decir que a veces no se le da la importancia y la relevancia que tiene dentro de la competencia. Por eso, en esta primera imagen, en la número 1, la primera definición, que es muy clara y muy concreta, dice que es muy importante la responsabilidad del timekeeper. Y justamente el timekeeper debe ser un oficial técnico. Este oficial técnico significa que obviamente pertenece a la categoría de los árbitros de la IWF, pero en esta imagen, en la segunda imagen, estamos viendo la condición esencial para este árbitro que va a manejar el reloj. Nada más y nada menos que el tiempo de cada atleta que tiene para llevar adelante su movimiento. En los Juegos Olímpicos, estamos hablando de Juegos Olímpicos adultos o Juegos Olímpicos de la juventud, para poder sentarse a manejar este punto tan importante que es el reloj de la competencia, solamente está a cargo de los oficiales técnicos de categoría número 1, es decir, lo que llamamos habitualmente de primera categoría. En los campeonatos mundiales, tanto de mayores, juveniles, como youth y universitarios, también debe ser categoría número 1. Universidades, por supuesto, también categoría número 1. También tenemos en los eventos internacionales, excepto los anteriores, puede ser categoría 1 o 2, y en los eventos nacionales, si es un árbitro internacional mejor, pero también puede ser que esta función la lleve adelante un oficial técnico de carácter nacional. Si comenzamos a ver el desarrollo de este trabajo dentro de la competencia, voy a tomar unas palabras que dijo Ítalo recién, que cada uno de nosotros, cuando cumplimos la función a la cual se nos ha asignado, debemos estar absolutamente concentrados. Un error nuestro puede significar un problema en alguno de los intentos, y lo que nosotros siempre debemos velar es por la posibilidad para que el atleta tenga todas las condiciones dadas para que dé y brinde lo mejor ese día de la competencia. Para que eso suceda, nosotros debemos estar absolutamente pendientes de la función a la cual nos han asignado. Vamos a empezar con quizás el primer paso que tiene que estar absolutamente atento quien maneja este reloj. Al atleta se lo llama, ya vamos a ver en qué momento comienza a correr el reloj, y algo que ya mencionó Ítalo como un error es el tema de la altura de la barra. ¿En qué momento el controlador del tiempo, o timekeeper, tiene que comenzar a dar marcha a ese primer minuto reglamentario habitual? Después vamos a hablar de las excepciones que tiene cada atleta. Vamos a encontrar una cuestión tradicional: un atleta solicita 1 kilo determinado, los cargadores cargan la barra, el speaker o anunciador manifiesta que el atleta X tiene el reloj en marcha. ¿En qué momento comenzamos nosotros a tocar el botón de start, de comenzar ese tiempo de descuento, ese timer que le va a dar 1 minuto en cuenta regresiva? En el momento en que suceda una de las dos cosas, pero la que suceda
a posteriori, o porque lo anuncia el locutor y los cargadores ya tenían la barra preparada, o porque el locutor anuncia reloj en marcha, por ejemplo, y los cargadores todavía no terminaron de cargar y preparar la barra. ¿En qué momento apretamos el start? En el momento en que los cargadores se retiren de la tarima y ya ahí sí esté lista la tarima a disposición del atleta, aunque el speaker haya anunciado el reloj en marcha. Repito el concepto, el reloj comienza a correr una vez que una de las dos cosas sea la última, o que los cargadores se retiraron más tarde, o que el speaker esperó a que se vayan retirando los cargadores para anunciar el reloj en marcha. En ese momento se coloca el start. Una vez que tenemos el start, se apretó, se marcó el start, y en ese start comienza a correr el tiempo. Entonces, aquí vemos en esta foto que estamos viendo un atleta que despegó la barra del piso. Nosotros tenemos inmediatamente un compromiso asumido, que es el de aplicar el stop del reloj, porque consideramos que el atleta ya ha realizado la parte esencial de movimiento. Nosotros no somos los árbitros que vamos a fallar la totalidad del movimiento, pero sí vamos a tener en cuenta en qué momento pasa esa línea determinante, como bien lo explicó Ítalo recién, de la altura de las rodillas. El atleta, una vez que pasó la altura de las rodillas, para nosotros ya es un movimiento. Por lo tanto, automáticamente tenemos que apretar el stop y detener el reloj, porque el movimiento ya está realizado. Así después lo falle, después se le solicitará a los distintos árbitros según las distintas situaciones. ¿Qué te parece, Ítalo, si ponemos la filmina número 4? Pasamos a la visual número 4. Entonces, así tenemos lo que estábamos hablando, ¿no? ¿En qué momento se detiene el reloj? ¿En qué momento nosotros, como controladores del tiempo, tenemos que hacer lo que corresponda? Aquí vamos a resaltar un tema. Nosotros damos en marcha el start del reloj y el tiempo empieza a correr. Y aquí me voy a permitir utilizar un ejemplo. Año 2015, Juegos Panamericanos, juego importantísimo que se llevó adelante en Toronto. Una atleta, una chica, estaba logrando su medalla de bronce, le quedaba un intento más para ver si podía superar y cambiar el color de su medalla, se acerca a la tarima, se concentra con su reloj en marcha, toma la barra, pero no pasa a la altura de las rodillas, y se baja de la plataforma. Inmediatamente, asistentes, entrenadores, le piden por favor, y ella estaba convencida que como ya la había despegado, pero no había pasado la altura de las rodillas, ya había fallado su movimiento. Le quedaban 8 segundos. Ese día tuve la suerte de estar como miembro del jurado. 8 segundos nada más le restaban. Sus entrenadores la convencen de que suba a la tarima. Sube a la tarima. Restando 1 segundo, despega la barra, hace su clean, hace su jerk y logró cambiar el color de su medalla. En su cabeza había quedado esa idea que como despegó la barra y la dejó, ya su intento había sido nulo. Sin embargo, el timekeeper, que en ese momento estaba trabajando, lo que hizo, lo hizo muy bien, porque le dio su reloj en marcha, pero en ningún momento lo detuvo, y dejó que ese minuto que ella tenía transcurriera. En ese tiempo logró reconcentrarse y logró cambiar el color de su medalla. ¿Qué significaba esto? Ante cualquier error que hubiera cometido el timekeeper, imaginando que porque solo la despegó ya era suficiente para aplicar un stop, hubiera sido un error enorme, no solamente por el árbitro, sino por el atleta que consiguió una medalla de mejor color solamente por volver a concentrarse en ese minuto que le siguió corriendo. Quería dar un ejemplo práctico porque me parece que a veces son más gráficos que la explicación teórica que obviamente corresponde que nosotros hagamos. ¿Qué te parece, Ítalo, si aplicamos un poquito más adelante y cambiamos la imagen? ¿Qué pasa ante la misma situación si esa atleta que yo les conté hubiera despegado la barra,
el tiempo corría y no regresaba a la plataforma. Suena una chicharra, un sonido que marca el final del tiempo y se debe esperar a el fallo de los árbitros, que seguramente va a ser considerado nulo. ¿Por qué? Porque va a ser nulo, porque no alcanzó el nivel de las rodillas. No, es nulo porque se le venció el tiempo, porque en realidad nunca fue considerado movimiento, porque nunca pasó el nivel de las rodillas. Ahora, si hubiera pasado el nivel de las rodillas y el timekeeper ponía stop, automáticamente era un fallo porque pasó el nivel de las rodillas y soltó la barra sobre la plataforma sin siquiera intentar el resto del movimiento. Cuidado con esto porque es un error habitual del timekeeper. Imagina que porque solo la despega ya tiene que parar y pedir un fallo. No es así. Ese es un tema, creo que uno de los temas importantes para cada uno de nosotros que tiene que cumplir esta función. Pasamos a la filmina siguiente, a la placa siguiente. Bueno, comenzamos haciendo una previa en este tema y ahora lo volvemos a remarcar, pero ahora ya con más rojo todavía. Pusimos, tenga cuidado, no presione el botón de Start cuando los cargadores están en la plataforma. Entonces volvemos a repasar. A veces en la vorágine, en las ganas de que el torneo se haga dinámico, se haga ágil, se haga que realmente sea llamativo, interesante para el público, interesante para todo el mundo, estamos, aquellos que tenemos a veces la función de speaker, a veces estamos como controladores del tiempo y tenemos la suerte de tener diferentes funciones dentro del evento, nos lleva a decir, bueno, reloj en marcha, cambio de intento, de pronto hay que cambiar toda la barra porque se cambió de un quilaje determinado a otro donde hay que cambiar varios discos, y nosotros decimos directamente reloj en marcha. Pero los cargadores, todos los chicos que trabajan en esa función, todavía no se retiraron de la plataforma. Nosotros, que es nuestra función de controlador técnico, estamos como controladores del tiempo, tenemos la obligación de estar en plena atención y brindarle al atleta el minuto íntegro. Y el minuto íntegro es en el momento que él dispone libremente de todas las condiciones dadas. Inclusive que la plataforma esté con la barra como corresponde, cargada como debe ser. Voy a tomar un ejemplo que lo dio Ítalo en su versión de arbitraje, cuando dijo que se puede comenzar el reloj, eso lo agrego yo, y un árbitro detecta que hay la barra mal cargada. Él dio el ejemplo de los 137 kilos con un disco verde y con un disco azul, que uno era de 1 kilo, otro era de 2 kilos. Automáticamente, como controlador del tiempo, debe detener el reloj hasta que se haga el cambio y la barra esté correctamente cargada. No importa, a veces se dan 5 segundos, 7 segundos, 10 segundos. Es la mejor forma que nosotros, en esa función, vamos a cuidar al atleta, respetándole el máximo de tiempo que le corresponda. Y no si es una cuestión rápida o no, no detenemos el reloj. No, no, no. Inmediatamente se debe detener el reloj. Una vez que la barra está en condiciones, otra vez se le vuelve a dar marcha al reloj. Sigamos con un paso más. Tenemos claramente el tema de los atletas y los llamados. Sabemos que el común denominador indica que a cada atleta le toca 1 minuto. Le toca 1 minuto, arranca con su tiempo, tiene el tiempo que sea necesario, se toma el tiempo que corresponda, viene otro intento, otro atleta, hasta allí estamos en lo habitual, tradicional. Un intento con otro, ningún inconveniente, cambia uno, vuelve el reloj a 0, vuelve otra vez el tiempo del minuto. La primera excepción que nos marca el reglamento es el caso de los 2 minutos. Viene un atleta, el atleta A, realiza su movimiento, nulo, válido, no importa, nuevamente le toca a él. Automáticamente, así como por reglamento tiene 1 minuto cada movimiento, también la primera excepción que se contempla es la excepción de los 2 minutos. Ante intentos consecutivos, ante intentos seguidos, ese atleta siempre va a contar con 2 minutos para realizarlo. Es la misma persona, tiene esa posibilidad, se le da el reglamento, está todo perfecto. Ahora, ¿qué pasa
si hay algún juego de quilajes diferentes o alguna disputa en esa categoría entre más de un atleta. Pasamos a la placa siguiente. Bueno, vamos a tomar en cuenta el ejemplo que nos da que todo lo podemos visualizar. El atleta inicia su actuación con 100 kilos. El atleta siguiente es el atleta B. Tiene solicitado para su primer intento 105 kilos. El atleta realiza su movimiento, 100 kilos válido. Lo primero que sucede es el cambio automático. El cambio automático indica que el atleta A tiene que ir a 101 kilos. Entonces, en la mesa de Marshall, el Marshall anota el cambio automático, el intento automático, estarán los entrenadores, ahora vamos a ver alguna otra circunstancia. Mientras espera su segundo intento consecutivo, 2 minutos, hasta allí está todo bien. El reloj, el timekeeper, está obligado, por una cuestión de cambio automático, a colocar el reloj en 2 minutos. Comienza el reloj. Se prepara 1 kilo más, se le agrega 1 kilo a la barra, comienza a correr el reloj. Pero su entrenador solicita más peso. Solicita 105 kilos. Como lo vemos en pantalla, sigamos la línea de lo que allí está marcado. Entonces, dice, ¿a quién le toca el intento? Si el atleta B tiene 105 y el atleta A también pidió 105. Por ser un primer intento, ya sabemos eso, todos lo sabemos, que siempre van en primer término, se llama a los primeros intentos, después a los segundos intentos. El primer intento del atleta B es 105 kilos. Por lo tanto, se lo llama al atleta B. Se prepara la barra, se pone en marcha el reloj al atleta B, y el atleta B, en ese momento, decide cambiar su intento y dice, no voy a comenzar con 105, voy a comenzar con 107. Cambia el intento, sube su intento, pero la barra continúa en 105. Entonces ahora le toca al atleta A. El atleta A dice, no, es intento consecutivo, yo tiré 100 y ahora voy a 105. No, señor. Este cambio de reglamento le ha dado a nuestro deporte una verdadera agilidad y un trabajo táctico, estratégico entre entrenador, mesa de Marshall, timekeeper. Todo el mundo tiene que estar atento, porque en este juego se definen medallas, se definen puestos, se definen, pensando cada uno en su país, se definen sus becas, se definen récords. Esta es la clave de este cambio tan valioso que este atleta, que es el A, y que le toca 105, y que aunque tenga intentos consecutivos, esta estrategia del B, de dejar comenzar su reloj e inmediatamente hacerle el cambio, le generó al A perder 1 minuto. Porque ahora el intento del A es de solo 1 minuto. Ante cualquier duda, no hay ningún problema, envíenlo al chat, vamos a contestar todas las preguntas que ustedes hagan. Pero, por favor, que quede claro, no tiene automáticamente 2 minutos porque sea consecutivo. En este juego estratégico, esta es una de las maneras habituales en que un equipo que está disputando con otro un puesto determinado, tomo la expresión, le puede quitar la posibilidad de tener 2 minutos simplemente con un pequeño juego reglamentario. Pero nosotros, como controladores del tiempo, tenemos que estar tan atentos como siempre debimos haber estado al primer momento, y no imaginar que porque es consecutivo tiene 2 minutos. No, se puede dar una alternativa distinta. Y esta es la alternativa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y que les tiene que quedar muy claro que si hay un llamado intermedio, ese llamado automáticamente dio de baja los 2 minutos y le resta 1 minuto tradicional, común y corriente. Seguimos, Ítalo, con
El caso siguiente. Bueno, acá estamos también con otro tema que no es un tema menor. Tomemos con el arrastre del primer caso que acabamos de terminar de citar, un entrenador solicita su peso, X. Yo pongo el ejemplo que allí no está. Pongo el ejemplo que el atleta solicitó 105 kilos. Hago el arrastre del anterior. 107 para el atleta B. El atleta B solicita 107 kilos, se toca el start, comienza a correr el reloj. Cuando ese reloj comienza a correr, todos sabemos que el entrenador tiene un determinado tiempo para realizar un cambio de peso. Entonces, nosotros, como controladores del tiempo, el speaker nos anuncia, ha solicitado más peso. ¿Qué hacemos? Detenemos el reloj. Pero nada más. Esperamos que el speaker nos anuncie el próximo llamado. ¿Qué sucede si el atleta, en vez de salir con 107, solicitó 1 kilo más? Y en ese cambio no hay ningún otro atleta. Es solo para él. Suben los cargadores, agregan la carga, y el anunciador dice, 108 kilos ya están disponibles, continúa el reloj para el mismo atleta. ¿Qué hacemos nosotros? Volvemos a tocar Start, volvemos a darle continuidad al reloj, pero no lo volvemos a cero, no lo reseteamos. Esa es la parte que nosotros tenemos que estar muy atentos. No significa que automáticamente a cada cambio el reloj se detiene y se resetea. No, solo se detiene. Y debemos esperar al paso siguiente. Como ahora le pido a Ítalo que pasemos a la placa siguiente. Aquí es lo que estamos viendo cuando lo que yo les acabo de contar, pero lo vemos con un ejemplo. El atleta A solicitó 100 kilos, el atleta B 105. El atleta A solicitó 100 kilos, comienza su reloj, comienza la cuenta regresiva de los 60 segundos. A los 40 segundos, el entrenador solicita 103 kilos. Se detiene el reloj se detiene, los cargadores suben a la plataforma, hacen la carga suficiente, el atleta A va a los 100 kilos. Y este es el ejemplo gráfico de lo que yo les acabo de explicar. El reloj se detuvo a los 40 segundos. ¿Qué hacemos allí? Simplemente le damos continuidad. Y ahí seguirá 39, 38, 37, y una vez que llegó a 30 segundos, allí no hay posibilidad de cambio. A los últimos 30 segundos no hay ninguna posibilidad de cambio. Entonces, vuelvo a reiterarles, por favor, plena atención. Me hago cargo, me ha pasado, y lo digo en la piel, siendo timekeeper de un mundial, este error yo lo cometí, así que me hago cargo de haber cometido un error. Les pido, por favor, que tomemos la atención suficiente para que ese error no pase. Y si aquí, en todos los participantes, lo tengo a mi amigo y el enorme árbitro Pedro Sánchez, él se va a acordar muy bien, porque él fue el primero que me advirtió de este error, porque él estaba como presidente de jurado, y realmente le dije, me equivoqué, no tendría que haber reseteado. Entonces, no solo es la teoría, sino que en la práctica todos remarcamos, volvemos a remarcar cada cosa, pero fundamentalmente de los errores se aprende. Fue un error, en definitiva, dándole más ventaja al atleta, pero eso no hay que tomarlo en cuenta. Nosotros estamos para cumplir el reglamento, y el reglamento indica esto que ustedes ven aquí. Nosotros lo debemos hacer como dice el reglamento. Debemos detener el reloj, hay un cambio de carga para el mismo atleta y el reloj continúa. Eso es fundamental. Gracias, Pedro, por el recordatorio a través del chat. Continuamos. Bueno, volvemos a remarcar este tema que es tan importante. Yo lo acabo de decir y lo hice carne porque es una posibilidad que a todos nos puede pasar, ese instante de distracción, ese momento en que perdemos la concentración.
Pero este es el otro punto que también tenemos que estar atentos porque depende de nosotros. Y después vamos a ver una filmina final, donde quiero hacer algún comentario, donde se ve una estructura íntegra de competencia. Entonces, la atención debe ser plena, por supuesto. Obviamente que nosotros sabemos que el timekeeper es uno de los nuestros, por lo tanto, es un árbitro categoría 1, categoría 2, y damos absolutamente por sentado que todos conocemos las reglas que debemos llevar adelante. Inmediatamente, y ahora lo vamos a ver más en detalle, tiene que estar atento con la presentación de los atletas. Los atletas, todo tiene un tiempo predeterminado y debemos cumplirlo a rajatabla. Especialmente, todos los eventos se deben cumplir, pero especialmente en aquellos eventos donde además tenemos la buena fortuna de estar comprometidos con televisación, compromisos con sponsors. Esa clase de compromisos a nosotros nos genera una obligación mayor. Y es lo que debemos hacer, estar plenamente atentos, cumplir con nuestro reglamento, y con eso solo es suficiente. Obviamente que si lo incumplimos se va a notar mucho. Si lo cumplimos, pasa inadvertido. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, que la función del árbitro pase inadvertida. Significa que fue el día que mejor ejercimos nuestra función, cuando casi nadie se dio cuenta que estaban los árbitros. Sigamos al punto siguiente. Se inicia el reloj para el break. Atento el controlador del tiempo, porque es él el que marca los 10 minutos habituales de reglamento. Contemplamos una excepción, a veces en determinados eventos, o eventos muy cargados, con mucha cantidad de atletas, o al revés, con tandas muy pequeñas, se modifica ese tiempo del break de los 10 minutos. Eso estará a cargo, es una decisión del presidente del jurado, según cómo sean las circunstancias. Pero nuestro reglamento marca los 10 minutos a posteriori de la presentación de los atletas y los 10 minutos de break entre el arranque y el envión. Todo esto está en función, siempre tratando de favorecer y de cuidar a nuestros atletas. Por eso en este tema del break es tan importante las circunstancias especiales que a veces se pueden dar, que el presidente del jurado tiene esa facultad específica de modificar ese tiempo. Muy bien, Ítalo, por favor. Y llegamos quizás al esquema final de la función del timekeeper, que parece algo muy simple, repito, como empecé la charla, creo que, no lo digo en tono despectivo, pero creo que nosotros a veces, como creemos que ser timekeeper no es tan importante dentro del evento, y sí realmente lo es. Vamos a tomar cada uno de los pasos. Aquí tenemos un detalle puntual del cumplimiento de los horarios, y eso depende de la función que nos han asignado. Tomemos el ejemplo que se da aquí, el pesaje a 16 horas, a las 18 horas la presentación de los atletas. Si vemos el dibujo, nos marca con una carita feliz la presentación de los atletas. Vemos en esa formación tradicional y habitual que tenemos, suben todos los atletas en fila, trabajo enorme de los controladores técnicos, que los atletas hagan caso, que se formen, que estén en la fila adecuada, que cumplan el orden. Cuando cumplen todo eso, avisa a la mesa de control dice, se presentan los atletas, arrancan los atletas. Fenómeno, se suben a la tarima, se los presenta uno a uno. Concluido, el speaker dice, señores atletas, a la sala de calentamiento, muchas gracias por su presentación. En ese momento, función del timekeeper, 10 minutos. En esos 10 minutos, nosotros utilizamos ese tiempo reglamentario de calentamiento para los atletas para la presentación de los oficiales técnicos. En esa fila tan especial que se forma con los árbitros, los controladores técnicos, los médicos, también sube a la plataforma de presentación el timekeeper. Ocupa un lugar dentro del orden de todas nuestras autoridades. Está corriendo el tiempo de esos 10 minutos. Mientras los atletas entran en calor, se presenta a los oficiales técnicos suben, es presentado uno por uno, se dirigen, bajan de la plataforma, saludan a los miembros del jurado, que a su vez son presentados uno a uno. Concluida la presentación de las autoridades,
Normalmente este tiempo lleva entre 7 y 8 minutos. Más o menos la experiencia nos va indicando que ese es el tiempo que se consume. O sea, que queda muy poco tiempo entre ese final que nosotros pusimos, ese relojito en marcha de los 10 minutos, y el inicio de la competencia. En esos 10 minutos de entrada del calor, se hace la presentación de los oficiales técnicos, donde todos ocupan el mismo lugar y el mismo rango. Oficiales técnicos de categoría 1, según el evento especial, y todos y cada uno de nosotros asume su función con plena responsabilidad. No hay responsabilidades mayores o menores. Todos tenemos una enorme responsabilidad. Cumplir con el reglamento y darle las mejores posibilidades a que los atletas desarrollen de la mejor manera ese evento al cual han ido a participar. Muchísimas gracias. Creo que he tratado de ser lo más claro y gráfico posible. Ante cualquier duda, envíenlo por chat que inmediatamente procederemos a las contestaciones, y ahora sí lo dejo a Ítalo, cerrando la presentación final de esta charla de arbitraje, cerrando lo mío con el timekeeper. Gracias, Ítalo, gracias, Maritza, por acompañarme, señores autoridades, señor presidente, muchísimas gracias por darme la posibilidad de comunicarme y de transmitir estas pequeñas vivencias que hemos tenido durante tantos años y con tantos amigos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gustavo. ¿Te parece, Ítalo, que le demos la palabra previamente al señor secretario general para que haga las palabras de clausura y de ahí hacemos el resumen? ¿De acuerdo? Por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias. William Peña, nuestro secretario general, tiene el uso de la palabra. Buenas tardes para todos. Especial agradecimiento a los 3 panelistas que han estado en esta tarde de hoy. A Ítalo Baratini, miembro del Comité Técnico de la IWF, a Maritza Ortiz, miembro del Comité Técnico de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas, al doctor Gustavo Malgor, experimentado juez argentino, miembro del Ejecutivo de la Panamericana y presidente de la Federación Argentina. También queremos hacer un reconocimiento especial al seguimiento que están haciendo 2 miembros del Comité Técnico de la IWF, Pedro Sánchez de se me fue la palabra, de Oceanía. Australia. De Australia, perdón. Y Milan Mijailov. Igualmente agradecer al seguimiento que hace José Triolo, miembro del Comité Técnico de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes estos 3 importantes temas que han expuesto hoy los panelistas, con el ánimo de mejorar el juzgamiento del levantamiento de pesas en el continente y en el mundo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, William. Micrófono, José. Perdona. Muchas gracias, William, por tus palabras. Quiero pedirle brevemente a Ítalo en nombre de los expositores y después a Joe Triolo en nombre de la Comisión Técnica si tienen que agregar algo. Ítalo, la palabra es tuya. No, de mi parte no. No sé si Maritza... Muchas gracias, Ítalo. Muchas gracias, Gustavo. Un placer haber compartido con ustedes este escenario. Espero que no sea la última vez, sino que sea algo que se siga trabajando en lo que es la educación de nuestros oficiales técnicos, porque de verdad lo necesitamos. José, con el permiso suyo, quiero felicitar a Reiko, que en el día de hoy está de cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños, Reiko. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Gracias, Joe. Final remarks. ¿Algo que decir? Solamente quería decirle felicidades a los panelistas por su excelente presentación, Maritza Ortiz, Ítalo Baratini y Gustavo Malgor. Aprecio la excelencia en su trabajo. Muchas gracias. Espero que todos ustedes que están presentes encontraron que haya sido útil para el futuro. La Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas en conjunto con la IWF. Esperamos que continuemos estas indagaciones en el futuro.
Muchas gracias, Joe. Muchas gracias a todos. Y hemos escuchado las palabras de clausura de nuestro secretario general, el señor William Peña. Le agradecemos a todos. Que tengan unas buenas noches. Bendiciones. Gracias, igualmente.